Dios los bendice grandemente, amados compatriotas colombianos y amigos que nos escuchan en todo el mundo a través de nuestro canal en YouTube, solamente digitando Mozoicol. Hoy en nuestro programa Educación Integral, educando el cuerpo, el alma y el espíritu, nos hacen colombianos preparados para gobernar. Queremos hablar acerca del misterio de Dios el Padre y de Cristo. Vamos a educar un poco el espíritu. Vamos a conectarnos un poco con nuestra parte espiritual. Y dirán ustedes, bueno, ¿y para qué me sirve a mí conocer el misterio de Dios el Padre y Cristo? Pues esto me sirve a mí porque de esta manera nosotros nos conectamos con nuestra parte espiritual, que es más que nuestra parte material, y conociendo todos los misterios que hay en la Biblia hay 23 misterios, nombra 23 misterios, los que los podemos encontrar en la concordancia. Es importante que tenga una Biblia con concordancia, o en el móvil mira la concordancia completa, ahí puedes mirar, observar los misterios que nombra, y son 23 los misterios que se nombran. Entre ellos está el misterio de Dios el Padre y Cristo. También está el misterio de Cristo, está el misterio de su voluntad, el misterio de Dios. Todos esos son misterios que tenemos que conocer, porque si conocemos esto, conocemos el pensamiento de Dios, conocemos qué le agrada a Dios, qué está mal para Dios, qué está bien para Dios, qué está mal para Dios. Conocemos cómo podemos ir levantando nuestro nivel, ir resonando más alto, ir teniendo más conocimiento, alcanzando más sabiduría, estando más cerca del Creador, más cerca de la mente creadora. Entre más cerca estemos, pues más posición vamos a tener, tanto a nivel físico, como a nivel moral, como a nivel mental, como a nivel espiritual. A mejor posición, pues mejor vida, mayor calidad de vida. Eso es lo que buscamos todos, por eso necesitamos conocer estos misterios. Y como se han levantado doctrinas y enseñanzas, y el uno dice una cosa, el otro dice otra, pero realmente lo que vale es lo que está en la Biblia, porque lo que está en la Biblia, escrito está, y esa es la verdad, esa es la realidad. No hay ninguna clase de interpretación, porque la Biblia se interpreta sola. Si hay una pregunta en la Biblia, la misma Biblia la responde con 2 o 3 versículos, como mínimo lo explica ese versículo que nos preguntamos. Lo que pasa es que hay que indagar, hay que investigar, hay que estudiar, hay que escudriñar, hay que mirar, preguntar, contrastar, pedir que se nos dé espíritu de sabiduría y de discernimiento de espíritus para saber cuál es el engaño y cuál es la verdad. Entonces, miramos que en Romanos 11:25 dice la palabra de Dios, hace referencia al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo. Nombra a Dios y nombra a Jesucristo. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, pues entonces son dos, porque nombra a Dios y nombra a Jesucristo, entonces son dos. Entonces, si nosotros también miramos Colosenses 2:23, habla del misterio de Dios el Padre y Cristo. Entonces, volvemos y decimos, entonces son dos. Y en el mismo Colosenses 4:3 habla del misterio de Cristo. Entonces, son cosas que están ahí escritas. Si miramos Génesis 1:2, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero esa raíz principio en el hebreo original es la raíz de cabeza. Entonces, la traducción original o en el original se decía en la cabeza. En la cabeza creó Dios los cielos y la tierra. Y esto, si nosotros lo contrastamos con Juan 1:1, que dice que en el principio era el verbo. Entonces, no, si decimos nosotros, no es en el principio, sino en la cabeza. En la cabeza era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En la cabeza, en esta cabeza, era el verbo, y el verbo era con Dios, claro, era con Dios, y el verbo era Dios, porque lo que yo hablo, eso es mío, eso soy yo, lo que yo hablo, eso soy.
Lo que Dios habla, eso es. Entonces, en la cabeza era el verbo. Y el verbo era en la cabeza, era con Dios. Y el verbo era Dios. Porque lo que Dios habla, eso es Dios. Esa es la palabra de Dios. En Mateo 1:18 miramos que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando María desposada con José, antes que se juntasen, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. O sea que el Padre de Jesús es el Espíritu Santo. Que María se halló que había concebido, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. ¿Quién es el Padre de Jesús? El Espíritu Santo. En Lucas 1:35 miramos que, María le preguntó al ángel cuando el ángel le vino y le dijo que iba a tener un hijo entonces María le dijo, ¿cómo va a hacer esto si yo no conozco varón? Entonces el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo se posará sobre ti. Esta es de la versión Dios habla hoy, que es un poco mejor traducida que la Reina Valera, porque el Reina Valera dice que la sombra del Altísimo te cubrirá, ¿no? Entonces es mejor el Espíritu se posará, el poder del Altísimo se posará sobre ti. Esa fue la manera en que concibió María. Entonces, primero fue el verbo, porque la palabra entró a través de los oídos. Entonces, cuando María primero rechazó y luego dijo, bueno, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Entonces, ahí fue cuando le dijo, bueno, entonces será de esta manera. Entonces, entró primero por el oído y luego vino el Espíritu Santo. Y luego, con el poder del Altísimo, entonces de esta manera quedó María embarazada. Entonces, de tal forma que intervino en el nacimiento para que el verbo se hiciera carne, para que esa palabra de Dios se hiciera carne, intervino el verbo. Cuando se le habló a María y se le dijo que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo. Intervino el Espíritu Santo e intervino el poder del Altísimo para poder que ese verbo se hiciera carne. Entonces, de esta manera, ese hijo iba a tener la naturaleza humana por parte de María, cuerpo, alma y espíritu, como tú o yo, como cualquier ser humano, y la naturaleza divina por parte del Espíritu Santo. Entonces, ese niño que nacía sería llamado, nacido de mujer, hijo de Dios, porque el Padre era el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros miramos en Hechos 2, 1 al 4, se mira cuando estaban todos reunidos en el aposento alto, antes de que viniese el Espíritu Santo a bautizar con fuego. Entonces se dice que estaban todos unánimes, estaban juntos. Cuando de repente se oyó un viento recio, como un estruendo, que lo llenó todo. Entonces, después de lo que lo llenó todo, le fueron repartidas lenguas como de fuego. O sea, vinieron como lenguas de fuego y se le repartieron sobre cada uno de ellos. Entonces, esta fue la manera como vino, como se manifestó el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ahí vemos que está el poder del Todopoderoso y que están las lenguas de fuego, está el Espíritu Santo. Los dos están moviendo, moviendo para que que estaban allá reunidos pudieran ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, recordemos que Juan 4:24 nos dice que Dios es Espíritu, pero 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11, versículo 11, dice que Dios tiene un espíritu. Entonces, ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu que está en Dios? Entonces, ese Espíritu que está en Dios es un Espíritu Santo. Es como si ese fuera Dios, que es la cabeza, y el Espíritu Santo, que es como el cuerpo.
para que se haga de una manera más entendible. Entonces, ese Espíritu Santo es que se ha manifestado en todos los tiempos de diferente manera. Por eso también es importante conocer el misterio de Dios el Padre y del Espíritu Santo. Porque uno es el misterio de Dios el Padre y Jesucristo, y otro es el misterio de Dios el Padre y el Espíritu Santo, que también tenemos que conocerlo y que también vamos a hablar en otro video acerca de esto. Entonces, en Juan 8, 56 al 58, dice que antes que Abraham fuese, yo soy, dice el Señor Jesús, ¿no? Cuando estuvo allá, cuando estaba en su ministerio terrenal, entonces se le dijo que él dijo que él ya conocía a Abraham, dijo, no tiene ni 50 años y ya lo conoce, dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, porque él estaba desde el comienzo, el verbo estaba en Dios desde el comienzo. Entonces, antes que Abraham fuese, él era, lógicamente. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, o si nosotros todos estos versículos los vamos analizando, teniendo en mente que el verbo, que cuando se habla del Hijo, es este verbo hecho carne, y que cuando se habla del Padre, se habla de la mente todopoderosa, la mente creadora, de donde salió todo, de donde salieron hasta las palabras, de donde salió el verbo. Entonces, vamos a entender más claramente cada uno de estos versículos que vamos a ver, porque si no, la gente se va a confundir y se van a enredar y van a haber interpretaciones, cuando realmente lo que se interpreta es sencillo, realmente lo que dice la Biblia es sencillo. Si nosotros lo tomamos en cuenta de esta manera y los analizamos los versículos de esta manera, vamos a darnos cuenta que todo tiene coherencia y todo tiene razón de ser y todo tiene cabida. Entonces, si miramos en San Juan capítulo 13, versículo 3, dice, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, entonces, y que había salido del Padre y a Dios iba, dice, hablando el narrador, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en tus manos y que había salido del Padre y a Dios iba, porque cuando todo termine, cuando todo finalice, entonces Dios recoge, absorbe su palabra, la echa y el Espíritu y su palabra, y luego absorbe el Espíritu y absorbe su palabra y vuelve a él. Entonces había salido del Padre y al Padre iba nuevamente de donde había salido, para que el Espíritu Santo se pudiera manifestar, porque cuando el Espíritu Santo está en la tierra, el verbo está en el cielo, en el tercer cielo, pero cuando el Espíritu Santo está en el tercer cielo, pues entonces el Hijo está aquí en la tierra. Alguna de las dos manifestaciones tiene que estar aquí en la tierra, para poder guiar a toda verdad y para poder ayudar y para poder enseñar y mostrar y fortalecer a la iglesia. Entonces, si nosotros miramos también en Juan capítulo 14, versículo 6, dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice nadie va al Padre. Lea la Biblia. Dice nadie viene al Padre sino por mí. No dice nadie va al Padre. Entonces, ¿por qué dice nadie viene al Padre sino por mí? Hablando del Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, a través de la palabra, a través del verbo de vida, a través de este libro de la vida, es que nosotros vamos al Padre. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Solamente a través de la palabra, a través de esta palabra de vida, es que nos conduce a la vida. Entonces, nadie puede venir al Padre si el Padre mismo está en Jesús y Jesús está en el Padre, para que los dos sean uno. Entonces, de esta manera nosotros podemos mirar y analizar lo que dice aquí en San Juan capítulo 14, versículo 6. En San Juan capítulo 17, versículo 3, dice que en él es
esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, en quien está la vida, al que has enviado. Entonces, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿cómo lo envió? La palabra, sale la palabra, lo envió, la envía. Hablo y estoy enviando, la palabra va y hace el trabajo y viene. Entonces, ahí está la vida eterna, en comprender eso, en entender. No hay más que darle vuelta, no hay más que darle explicaciones, no hay más que hacer conjeturas ni nada de eso. Eso es fácil y sencillo de entender. En 1 Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para entender, para entender que estamos en el verdadero, ¿no? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, aquí está diciendo que Jesucristo es el verdadero Dios y que es la vida eterna. Y aquí en San Juan 17:3 dice que la vida eterna está en conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Y aquí está diciendo que el único Dios verdadero es Jesucristo. Entonces nos podemos confundir, nos podemos enredar y decimos: es que hay dos, es que hay uno, es que hay tres, es que están separados, es que hablan separados. Pero si nosotros pensamos que cuando habla del Dios verdadero, está hablando de sí mismo, el mismo Dios verdadero, porque su palabra es verdadera, su palabra es verdad. Y el que está hablando, ¿quién es el Dios verdadero? Y esa palabra es verdadera, y esa palabra es el mismo Dios. Porque es la palabra de Dios, entonces es el mismo Dios el que habla. Entonces eso es lo que tenemos que conocer nosotros. ¿Para qué? Para tener la vida eterna. En Juan capítulo 16, del 25 al 28 dice que la hora viene cuando el Señor Jesucristo hablará claro, no hablará con alegoría, no hablará como enredado, como escondiendo, y hablará claro sobre el Padre. Y se pedirá al Señor Jesucristo y Él hará, Él actuará, Él ya no rogará por nosotros al Padre, porque el mismo Padre nos ama. Directamente nos ama, entonces ya no necesitamos la intervención de Él, porque Él nos ama directamente. ¿Y por qué nos ama? Porque nosotros creemos que Jesucristo salió del Padre. Entonces, por eso Él nos ama, porque nosotros creemos que Jesucristo, que ese verbo, salió del Padre. Por eso nos ama directamente. Entonces, ¿es importante o no es importante conocer y saber todos estos misterios y saber cómo se descifra todo esto que la Biblia aparentemente, porque una cosa es la apariencia y otra cosa es lo que se ve, aparentemente como que está escondido, como que está indescifrable? Pero si nosotros estudiamos, investigamos, si nosotros miramos un versículo, el otro, contrastamos y todo, llegamos hasta el final. Porque si tenemos un deseo ardiente de conocer la verdad, vamos a conocer la verdad. Porque el único requisito para que las cosas se hagan es tener un deseo ardiente. En Juan 20:17 dice que cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, y vino María Magdalena a verlo y lo iba a tocar y lo iba a adorar, y se iba a tirar a sus pies a adorarlo, él dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, y a Dios, a mi Dios y a vuestro Dios. Hablando el verbo hecho carne, porque mientras que el verbo está en su naturaleza humana, mientras el verbo está hecho carne, está sometido al tiempo, como nosotros los hombres, está sometido a las limitaciones, como nosotros los seres humanos. Entonces, en ese momento, Dios es su Dios y el Padre es su Padre, y es nuestro Dios y es nuestro Padre igualmente, porque Él
estando en la condición de carne, es como nosotros, es un hermano de nosotros. Pero estando en la condición de Dios, es nuestro Dios y es nuestro Padre. Eso tenemos que entenderlo, las dos naturalezas del Señor Jesucristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina, y cómo actúan las dos, y cuándo habla como humano y cuándo habla como divino. Entonces, si nosotros miramos, cuando el Señor Jesucristo murió, dice que él primero, el Espíritu salió y lo dejó solo. Y dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Dijo, porque si no saliera el Espíritu Santo, él no podía morir, entonces quedó solamente el cuerpo, el alma y el espíritu limitado en ese cuerpo. Fue cuando murió y entregó el espíritu, su espíritu, el espíritu que tenemos todos los humanos. Pero antes había salido el Espíritu Santo, antes había salido su parte que tenía de divinidad. Entonces, todo esto tenemos que mirarlo y tenemos que comprenderlo si queremos comprender este misterio. En Juan 20:17 dice, en Colosenses 1:15 al 17, dice que el Hijo es la imagen del Dios invisible y todo fue creado por medio del Hijo y para el Hijo. Si miramos Proverbios 8, miramos que está la sabiduría hablando y dice que la sabiduría lo creó todo y lo formó todo y estaba con Dios desde el comienzo y antes de la creación estaba con Dios. Esa sabiduría, ¿quién es? Sino el verbo hecho carne, ese mismo verbo hecho carne, la que estaba creándolo todo, formándolo todo, y por medio de él, claro, se creó, porque Dios por medio de la palabra creó todo. Y para él fue creado todo, porque esto fue el plan de redención. Para poder redimir al hombre, Dios le tocó que hacerse hombre. Entonces, la única manera que Dios se hacía hombre fue de esta manera, haciendo que el verbo se hiciera carne. Entonces, de esta manera pudo venir y cumplir la ley y pagar por nosotros y redimir a la humanidad. De otra manera no hubiera podido hacerlo. Entonces, todo él lo tiene cobijado dentro de su plan de salvación. En 1 Corintios 11:3 dice que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, si Dios es la cabeza de Cristo, entonces Cristo y Dios. Cristo y la iglesia. De esta manera es que lo estamos viniendo diciendo y lo estamos viniendo explicando. En Colosenses 2:9 dice que en el Hijo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En ese hombre, Jesús, habita toda la plenitud de la deidad. Entonces ese es el ejemplo de la botella, ¿no? Entonces en ese cuerpo estaba dentro el agua y a la vez esa botella estaba metida dentro del agua. Entonces, de esta manera es que está Jesucristo, está Dios en Jesucristo y Jesucristo en Dios. Y lo mismo se pide de nosotros, como seres humanos, que Dios esté en nosotros y que nosotros estemos en Dios. Es exactamente de la misma manera, no se pide algo otra cosa diferente. En Tito 2:13 dice que estamos aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es nuestro Dios, es nuestro Rey, es nuestro Señor, es a quien le debemos la vida. Entonces, con Él es que nos vamos a casar, con ese gran Dios y Salvador Jesucristo, con Él es que nos vamos a casar. Ahora, en 1 Juan 1 al 2 dice que lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado tocante al verbo de vida, lo que dice Juan 1:1, pudieron palpar, pudieron tocar y pudieron ver ese verbo hecho carne, esa palabra hecha carne, la pudieron tocar, la pudieron ver y se manifestó a ellos y se dio a conocer a ellos, porque la vida fue manifestada y nosotros anunciamos la vida eterna.
O sea que el Hijo, el cual estaba con el Padre, se nos manifestó y lo pudimos ver y lo pudimos tocar. Eso es lo que está diciendo este versículo. En Apocalipsis 1:8 dice que yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Está hablando en Apocalipsis 1:8 y está hablando el Hijo. En Apocalipsis 19:15 dice que también habla el Hijo y dice que es el Dios Todopoderoso, que es el Verbo de Dios. Ahí en Apocalipsis 19:15 lo pueden leer, es el Verbo de Dios, el Dios Todopoderoso. En Apocalipsis 3:12 dice que, hablando a la iglesia de Sardis, dice que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Y eso es lo que dice ahí, yo me he sentado, yo le daré, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con su Padre en su trono. Entonces parece que hablara del trono de Jesús y que hablara del trono del Padre. Aparentemente parece que hubiera dos tronos y que cuando uno muriera y abriera los ojos en el cielo, viera dos tronos, uno para el Padre y uno para el Hijo. Eso es lo que aparentemente pudiera interpretarse de esta manera. Apocalipsis 4:2 dice que habla de un trono y uno sentado. Entonces en Apocalipsis 4:2 vemos que Juan solamente ve un trono y ve a uno sentado. No ve dos tronos ni ve dos sentados, ni ve uno sentado aquí, otro a la derecha, ve un trono y ve únicamente uno sentado. Y dice que en Apocalipsis 5:1 dice que Juan vio en la mano derecha del que estaba sentado un libro, sellado con 7 sellos y sellado con 7 sellos, ¿no? Entonces Juan vio en ese que estaba sentado, en la mano derecha de él, vio un libro con 7 sellos. Y en Apocalipsis 5:6 dice que miró bien Juan, porque no había visto bien, sino que estaba embelesado con el trono, pero miró y vio que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, porque alrededor del trono de Dios están los 4 seres vivientes, y había también 24 ancianos, y en medio de todos ellos había un cordero en pie como inmolado. Entonces Juan no lo había visto, pero ahí estaba, en medio de todo el trono, en medio de todo, estaba en medio del trono, porque seguro lo tapaban. Cuando vio bien, estaba uno sentado y en medio de ese trono, en medio, había uno en pie ahí. Era como un cordero, como inmolado. Ese es el Hijo. Entonces el Hijo, ahí está el Hijo, está la humanidad y está la divinidad sentado, ¿no? Ahí. Ese es el cuadro que nos refleja Apocalipsis 5:6. En Apocalipsis 21:5 dice que el que estaba sentado en el trono es el mismo Alfa y la Omega, y es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos. Ese que estaba sentado en el trono es el mismo Alfa y la Omega, y ya vimos que el Alfa y la Omega es el Hijo que está hablando en Apocalipsis 1:8. Entonces, es uno mismo en diferentes manifestaciones. Tiene su manifestación de cordero como inmolado, su manifestación de hijo, y tiene su manifestación de padre. Pero es uno mismo. Es el verbo hecha carne, es su misma palabra. Entonces Juan estaba mirando y estaba observando este cuadro. En Apocalipsis 21:22 dice que en la Nueva Jerusalén no había templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. Ya finalizando, ya en la Nueva Jerusalén, cuando todo desapareció, cuando desaparecieron el primer cielo y la tierra y el sol y la luna y todo eso, desapareció, y ya Dios hizo un nuevo cielo y Dios hizo una nueva tierra y permitió que la Nueva Jerusalén descendiera, que muchos dicen que es como un satélite en el espacio porque es un poquito mayor que la luna. Entonces es como un satélite, y entonces descendió la Nueva Jerusalén, y ahí en la Nueva Jerusalén dice que no hay necesidad de templo, no hay que ir a adorar ni a congregarse ni nada. ¿Por qué? Porque el mismo de Dios es el templo de ella y el Cordero.
y el Cordero, la naturaleza humana y la naturaleza divina, están ahí, es uno mismo, pero tienen dos actuaciones, dos papeles, dos representaciones, y nosotros tenemos esa capacidad de ver esas dos representaciones, de ver esas dos actuaciones, de ver esos dos personajes, por decir algo, ¿no? La manifestación Padre y la manifestación Hijo. Nosotros tenemos eso y lo vamos a ver. Y vamos a vivir con Él eternamente, porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces, en esta nueva Jerusalén ya no habrá necesidad de templo. Ahora, mire lo que dice en Apocalipsis 21-23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la iluminará y el Cordero es su lumbrera. Entonces, ya no hay necesidad de sol ni necesidad de la luna, porque Dios, la gloria de Dios es como el sol, y la lumbrera del Señor Jesucristo es como si fuera la luna, porque la lumbrera del sol es la luna. Entonces, la gloria de Dios ilumina todo como si fuera el sol, y la luna es como si fuera el Hijo, ¿no? Es la lumbrera, es la que nos va guiando, es la que vamos llevando en la mano para que nos alumbre el camino. Es el que va guiando, va dirigiendo todo. Entonces, esto pasa en la nueva Jerusalén. En Apocalipsis 22 dice que Juan vio un río limpio de agua de vida. Y dice también que del río de vida, y salía este río de vida, salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. Entonces aquí nos dice, ese trono de Dios, donde estaba ese solito sentado, no es solo de Dios, es de Dios y es del Cordero, es de la naturaleza humana y es de la naturaleza divina, porque si había en la mano derecha el que estaba sentado, Dios no, es un espíritu, Dios no tiene mano ni ojo ni nada, ni le podemos ver la mano. Si Dios vería la mano de la naturaleza humana, porque ¿cómo va a ver la mano de Dios si Dios es espíritu? Y a Dios lo vemos es a través de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿quién estaba ahí sentado? En medio. Porque estaba Dios y estaba su fulgor como esmeralda. Y luego, entonces, dentro de Dios, pues estaba ¿quién? Estaba el Cordero. Estaba la naturaleza humana. Ahí estaban morando en el mismo trono. Entonces, ese mismo trono es de Dios y es del Cordero. En Deuteronomio 6:4 dice que Dios es uno. Y en Santiago 2:19 también dice que Dios es uno. Y que los demonios lo saben y tiemblan. Pero los demonios tratan de engañar a la gente y decir, no, Dios no es uno, Dios es dos, Dios es tres, Dios es cuatro, Dios es cinco, Dios es esto, Dios es energía, Dios es poder, Dios es la conciencia, Dios es aquí, Dios es allá. Entonces se confunden, se enredan, pero si aquí tenemos el libro de vida, que es el que nos dice, que es el que nos explica, que es el que nos enseña, Dios es uno con muchas manifestaciones, no una, ni dos, ni tres, ni cinco, muchísimas, como vamos a ver en el próximo video acerca de Dios el Padre y el Espíritu Santo. Entonces tiene muchas manifestaciones y que se ha dado a conocer a nosotros los hombres, para que nosotros pudiéramos conocer el poder de Dios, el pensamiento de Dios, la sabiduría de Dios, pudiéramos conocer algo de Dios. Entonces, por eso Él se hace varios, o tiene varias actuaciones, varios papeles. Es un actor tan excelente que hace también su papel que, vamos, nosotros pudiéramos confundirnos y pudiéramos enredarnos, pero es el mismo, que tiene diferentes caretas. Se pone una, se quita otra, pero es el mismo, de la misma mente, de ahí donde ha salido absolutamente todo. No, él no tuvo que pedirle consejo a nadie, ni reunirse con nadie para decirle vamos a hacerlo así, o qué le opinan si lo hacemos por acá, o cómo hacemos el universo, o a ver si al hombre le ponemos los ojos aquí, o lo pum, pum, pum. No, él llegó ahí, ideó, generó y hizo todo, los cielos, con todo lo que existe. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todo lo que hay en el cielo, todo absolutamente, la tierra, los universos, todo lo hizo él solo, en su mente, lo fabricó, lo ideó, porque es uno solo. Entonces él mismo viene y hace diferentes caracteres, diferentes, nosotros mismos podemos hacerlo, y eso no es de escandalizarse. Yo mismo puedo ser médico, hoy me pongo mi traje de médico y voy a ejercer como medicina, en ese momento soy médico, luego me voy y estoy trabajando
en la policía, pues voy en ese momento, me cambio, me pongo mi uniforme de policía, en ese momento soy policía y tengo que hacer mi papel de policía, hacerlo bien, hacerlo perfecto, actuar con las normas de la policía y todo eso, y cuando estoy de médico, actuar con las normas del hospital y todo. Entonces, lo mismo pasó con el Dios Todopoderoso. Cuando vino como hijo tenía que actuar con las normas de los hombres y estar limitado al tiempo y metido al tiempo. No, pero tenía una conexión permanente, eso era permanente, ir y venir, esa conexión de día y de noche del Hijo con el Padre, porque eran uno solo, entonces él le venía y le iba y le venía y le iba. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Entonces, ¿qué pasa? Uno es la manifestación del Hijo y otro es la manifestación del Padre. Uno es el esposo, que es el Hijo, y la esposa es la iglesia. Ahora, ¿quién es el que oficia la boda? Si el Hijo es el esposo y nosotros somos la esposa, entonces ¿quién oficia la boda? Porque el Hijo mismo no va a poder oficiar la boda, pues el Padre, el Dios Todopoderoso, es el que oficia la boda. Él es el que la hace, porque hay invitados y hay una cena de las bodas del Cordero y hay fiesta y hay todo eso, ¿no? Entonces, falta quien la haga la boda, pues ¿quién va a ser el que hace la boda? El Dios Todopoderoso. Porque eso es lo que Él nos muestra a través de la Biblia, cuando todo se termine. Dios mismo estará ahí como lumbrera y el Señor Jesucristo será nuestro Rey, nuestro Dios, y lo palparemos y lo tocaremos y le estracharemos la mano y podemos abrazarlo y sentirlo como nos sentimos nosotros, porque tendrá un cuerpo redimido igual que nosotros, un cuerpo redimido, un cuerpo sobrenatural. Entonces ya podremos nosotros ya estrecharnos, hablar de cara a cara, esto así. No, porque a Él es la imagen de Dios, a Él es el que vamos a ver, a Dios no lo vamos a ver porque Dios es invisible, no se puede ver, no se puede tocar, no se puede palpar, pero al Señor Jesucristo sí. Entonces Él va a estar ahí como nuestro esposo, como nuestro rey, como el que dirige. Entonces quisiera que ya finalizáramos en Juan 17, 21 al 23, porque aquí está la clave. Para que todas sean uno, dice Juan 17, 21 al 23, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que sean uno así como nosotros somos uno. Entonces, tú en ellos y tú en mí. Yo en ellos, dice el Señor Jesucristo, y tú en mí. Entonces, eso es lo que Él está pidiendo de nosotros. Que así como el Señor Jesucristo, ese verbo, está en el Dios Padre Todopoderoso, nosotros como cuerpo también tenemos que estar ahí, en Jesucristo. Porque Él es nuestro Dios y Él es nuestro Rey, y Él es el que nos ha dado a conocer esta vida, y es la vida, y es la verdad. Entonces ahí tenemos que estar nosotros en Él. Nosotros ser uno con Dios, con Jesucristo, y Jesucristo ser uno con nosotros, para que los dos seamos uno. Yo estoy en Jesucristo y Jesucristo está en mí y los dos somos uno. Pero para yo estar en Jesucristo y que Jesucristo está en mí, entonces yo tengo que pensar como pensó Jesucristo o como piensa, hablar como habló, sentir como siente, oír lo que Él oye, ver lo que Él ve. Si queremos estar en Jesucristo y si Jesucristo está en nosotros, pues ¿qué es lo que nos va a revelar Él? Su conocimiento, su sabiduría, su poder. Eso es lo que nos va a dar y nos va a dar a conocer. Entonces, si nosotros estamos en Jesucristo y Jesucristo está en nosotros, podemos hacer grandes cosas. Tenemos el nivel de la mente de Jesucristo y podemos hacer lo que Jesucristo hizo y mayores cosas que Él, si somos unos alumnos aventajados. Porque eso lo dice la Biblia, y si dice la Biblia se cumple. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Estar en Jesucristo, tener el mismo sentir, tener el mismo conocimiento, la misma sabiduría, el mismo pensamiento, hablar lo mismo, actuar lo mismo. No ve que cuando cogieron al Señor Jesucristo para crucificarlo y todo eso, y venía Pedro detrás y dijo, uy, este es de ellos, ¿por qué lo conocen? Y dice, porque habla como ellos y como que actúa como ellos, como Jesús, es uno de los seguidores de Él, porque habla como Él y actúa como Él. Entonces, si nosotros estamos en Jesucristo, vamos a actuar como Jesucristo, a pensar como Jesucristo, a hablar como Jesucristo, y mostramos a Jesucristo. Y cuando nos veamos en el espejo, ¿qué vamos a ver? A Jesucristo. Y los demás que van a ver en nosotros a Jesucristo.
el amor, la bondad, la paciencia, la fe, todo esto, los frutos del Espíritu, todo va a estar en nosotros. Eso es lo que Él quiere y eso es lo que Él pide. Si nosotros vencemos, nos vamos a sentar en su trono, como Él se sentó con su Padre en su trono, ¿no? Y sabemos que es un solo trono, que Él está ahí, pues ahí tenemos que estar nosotros también. ¿Cómo vamos a estar? Pues porque Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Esta es la clave de todo. Dios está en Jesucristo y Jesucristo está en Dios y los dos son uno. Jesucristo está en mí, yo estoy en Jesucristo y los dos somos uno. De la misma manera, así como tenemos por dentro los sentimientos, esas emociones, esa alma, esa voluntad, ese espíritu, y lo tenemos ahí y ahí está y no lo podemos negar, pues así mismo Jesucristo y el Padre, ahí están lo mismo, exactamente igual. Ellos en un nivel súper alto, en un nivel máximo, y nosotros aquí en un nivel finito, pero necesitamos conectarnos y estar uno metido en el otro. Este es el misterio de Dios el Padre y Cristo. No hay otro misterio. Los dos son uno en diferentes manifestaciones. Uno solo. En diferentes actuaciones, en diferentes papeles. Tenemos que estar en Jesucristo como Jesucristo está en nosotros. Y como Jesucristo está en el Padre y el Padre está en Jesucristo. Entonces, ¿es posible? Claro que es posible, todo se puede hacer porque Dios nos ha dado esa capacidad, tenemos esta mente que la podemos trabajar, que la podemos usar, que podemos desarrollarla y llegar a esos niveles, a esos conocimientos, a esos poderes. Porque si la Biblia dice que podemos hacerlo, todo depende de nosotros. No depende del exterior, no depende de nada de afuera, depende de nosotros, de lo que tenemos aquí en la cabeza. Cómo lo pongamos a funcionar, cuánto lo pongamos a funcionar, qué comida le demos, qué alimento le demos, cómo lo estamos poniendo a producir. Solamente de eso depende. Cómo vamos a resonar, qué tan alto vamos a escalar en la escala de estados mentales. Entonces, por favor, amados compatriotas colombianos y amigos que nos escuchan en todo el mundo, espero que puedan poner por obra, puedan estudiar, puedan leer los versículos más detenidamente, miren el texto, el contexto, para que puedan hacerse una idea, pero básicamente es eso, en la cabeza está el verbo, y son uno solo, porque son uno solo, el verbo es uno solo, y el espíritu también es uno solo, porque el espíritu es un soplo, está también en la cabeza, entonces es uno solo con diferentes manifestaciones. Esto ha sido todo por hoy en Educación Integral. Educando el cuerpo, el alma y el espíritu nos hacen colombianos preparados para gobernar. Recuerde, amados compatriotas colombianos, que estamos formando el Ejército de Salvación de Colombia y usted pertenece al Ejército de Salvación de Colombia. Entonces, por favor, todos estos videos, escúchenlos varias veces, apréndalos, practíquelos, compártalos en las redes sociales, que se hagan virales, que se conozca, que se sepa la verdad, porque es imprescindible saber y conocer la verdad y practicar la verdad. Y recuerden que con nosotros Colombia será diferente. Nosotros somos el Movimiento Social Ideológico Colombiano Mozoicol Unidos, Colombia Unidos, el gobierno de las ideas y las oportunidades. Colombia es superpotencia mundial. El rico será más rico, pero el pobre será rico. Pensará como rico, actuará como rico, vivirá como rico, gastará como rico, invertirá como rico y compartirá como rico. Tendrá los conocimientos de un rico. Tendrá un alto nivel de conciencia y tendrá también dinero. Muchísimo tiempo, muchísimo dinero. Eso es lo que nosotros ofrecemos desde mozoicol.com. Visite nuestra página web, afíliese a nuestro movimiento. Suscríbase en nuestro canal en YouTube solamente digitando Mozoicol para que le lleguen más videos como estos, y también visite nuestra página en Facebook, Movimiento Social Ideológico Colombiano, todo en mayúscula. Estamos subiendo constantemente videos que le ayudan a superarse, a salir adelante, a tener conocimiento, a abrir los ojos, a despertarse, porque estamos viviendo en el tercer milenio, estamos viviendo en el siglo de los avances y las nuevas tecnologías. Tenemos que aprovecharlos a nuestro servicio. Páselo bien, el Señor Jesucristo les bendice, les dé sabiduría, conocimiento, entendimiento, inteligencia y ciencia para que con amor puedan comprender todos los videos explicativos
de educación integral puedan practicarlos, compartirlos. Y recuerde siempre darle gracias al Señor Jesucristo porque está respirando, porque mientras que nosotros respiramos, una persona en el mundo deja de respirar. Entonces, aprovechemos que estamos respirando siempre con energía, siempre con vitalidad, siempre dando gracias desde que nos levantamos hasta que nos acostamos por todo lo que hicimos, lo que dijimos, lo que pensamos, lo que expresamos. Todo es dentro de la voluntad del Dios Todopoderoso y todo ha salido bien y todo ha salido perfecto. Declarémoslo, seamos positivos, vivamos positivo, compartemos positivo para que nos llegue positivo. Felicidades.